Mi hijo me envió un mensaje, no nos acompañarás. Mi esposa prefiere que las vacaciones sean solo para su familia después de que pagué todas las vacaciones, así que congelé el fondo para el viaje antes del despegue. Subieron al avión. La tarjeta no. Deberías entender cuál es tu lugar. Mi esposa prefiere que las vacaciones sean solo para su familia. Ya hiciste tu parte al pagar. Ese fue el mensaje que mi hijo me envió exactamente a las 23:02, 2 noches antes del viaje familiar que llevaba 3 años planeando, financiando y soñando. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con las gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz, y el suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Acababa de terminar de meter el último juego de botes de protector solar de viaje en las bolsas con cierre que había etiquetado a mano, una para cada nieto. Tenía las manos todavía pegajosas por la cinta adhesiva de envolver bolsitas de recuerdo con llaveros que decían, Elouja. Y, la abuela te quiere. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje. No te lo tomes a mal, mamá. No es personal. Así es más sencillo. No respondí. Me quedé mirando la pantalla brillante hasta que se apagó. Luego la puse boca abajo sobre la mesa. No me llamó. No me dio las gracias. Ni siquiera se molestó en mentir con amabilidad, solo una fría y silenciosa reorganización familiar donde la mujer que lo crió se había convertido, en sus palabras, en alguien que no forma parte de la suya. Sabía que las cosas estaban cambiando. No era solo la forma en que Tania, mi nuera, me corregía delante de los niños, ni la forma en que ponía los ojos en blanco cuando le contaba historias de cuando mi marido y yo visitamos Hawái por primera vez en nuestra luna de miel. Ni siquiera era como empezó a organizar fiestas en casa de su madre y se olvidó de mencionarlo hasta el día anterior. No, lo que me decía todo lo que necesitaba saber era la forma en que me ignoraba. No a través de mí, sino más allá de mí, como una camarera de restaurante que ya había pagado la cuenta. Aún así, nunca pensé que Nathan lo aceptaría. Una vez me escribió tarjetas del Día de la Madre que me hicieron llorar. Solía traerme tulipanes rosas cada marzo, incluso cuando se mudó de niño, les decía a sus maestros que yo era su mejor amiga. Conservé el dibujo que hizo en 2º grado, aquel en el que yo tenía una capa y el pie de foto decía mi mamá salva el día. Al parecer, ya no formaba parte de esa historia. Miré la pequeña bolsa de lona que había empacado. Dentro había 2 vestidos de verano que no me había puesto en años, una foto de mi difunto esposo que planeaba poner en la mesa durante nuestra noche en la playa, y una pequeña caja de cerillas para la vela que quería que todos encendiéramos en su memoria. La vela era de lavanda, su aroma favorito. Me había imaginado de pie en la arena, descalzos, y mientras el sol se ponía en el océano, imaginé a mi nieto tomándome de la mano, preguntándome, ¿a mi abuelo también le encantaba la playa? Y yo diría que le encantaba tanto que me trajo antes de que pudiéramos permitírnoslo. Le encantaba más porque la compartía conmigo. Pero eso no ocurriría ahora porque no estaba invitada. Había pagado la villa frente al mar que había reservado, los vuelos que había organizado, los traslados al aeropuerto, las entradas para el luau, las clases de snorkel, las cestas de desayuno. Había pasado horas al teléfono con un agente de viajes asegurándome de que las camas fueran lo suficientemente suaves para los niños, los pasillos lo suficientemente planos para la rodilla mala de la madre de Tania. Y ahora era una partida que había sido tachada del cajero automático que transfirió los fondos y luego desapareció silenciosamente. Me senté en la cocina un buen rato. El reloj marcaba la medianoche. La casa estaba oscura a mi alrededor, pero no encendí la luz. Dejé que la tenue luz de las bombillas bajo los armarios proyectara largas sombras sobre las encimeras que había fregado esa misma noche. Por un momento sentí vergüenza. Ni rabia, ni siquiera tristeza, solo vergüenza. Esa vergüenza silenciosa y dolorosa que te hace sentir como un tonto por tener esperanzas. Pensé en llamarlo. Incluso cogí el teléfono, pero ¿qué le iba a decir? Eso duele. Él sabía que habías cambiado. Claro que sí. Por favor, déjame ir.
No podía rogar, no después de todo lo que había dado. Volví a colgar el teléfono. En cambio, me levanté, caminé lentamente hacia mi escritorio en el estudio y encendí mi viejo portátil. La pantalla parpadeó, lenta pero familiar. Abrí la carpeta titulada Fondo de viaje a Hawái. Allí estaba, la suma total que había estado ahorrando desde el día de mi jubilación, $21,763,84. Había empezado con billetes de $10 guardados en sobres. Luego empecé a vender muebles viejos y a dar clases particulares de inglés online por las noches. Había invertido cada dólar en este viaje. Había abierto una cuenta de fondos para viajes, había vinculado los pagos de la villa, los billetes de avión y los servicios. También había configurado todas las tarjetas para que cobraran de una sola fuente, la mía. Porque confiaba en ellas. Porque creía que la confianza era algo que me había ganado. El cursor parpadeó. Pasé el cursor sobre el botón que decía congelar cuenta. Un simple clic pausaría todos los pagos. Una llamada a la agencia de viajes lo detendría todo. No hice clic. Todavía no. En cambio, abrí un documento en blanco. Y empecé a escribir algo más. No era una respuesta a Nathan, ni una súplica. Era una lista. Una nueva lista de nombres. Mujeres de la iglesia que no habían salido del estado en 20 años. Mi amiga Carol, cuyo hijo no le había hablado desde que tuvo cáncer. Louise, quien enterró a su esposo el otoño pasado y aún llevaba su foto al estudio bíblico. Frances, quien ayudó a criar a sus nietos, pero no fue invitada a sus graduaciones. Beverly, quien me dijo el mes pasado que nadie le había tomado una foto en la playa. Guardé el archivo. Luego volví a la página del banco. Hice clic en congelar. Apareció un pequeño cuadro. ¿Estás seguro de que quieres pausar todas las transacciones vinculadas? Hice clic en sí. Otro mensaje. Todas las tarjetas vinculadas se desactivarán inmediatamente. Sí. Luego me recosté, cerré la computadora portátil y respiré hondo. Tomé la bolsa de recuerdo que había hecho para mi nieto menor. Saqué el llavero y lo puse sobre la mesa. Luego desenvolví los demás, uno por uno, y por primera vez en 3 años, me permití imaginar un viaje diferente. Uno en el que no fuera indeseada, ni una carga, ni una nota al pie, sino una anfitriona. Y sonreí. No por venganza, sino por algo más fuerte. Claridad. Empezó con un tarro viejo que guardaba detrás de la flor en el armario de la cocina. Lo llamaba el tarro de los sueños, aunque nadie lo sabía excepto yo. Cada vez que me saltaba la compra de algo pequeño, un bote de vitaminas, el alquiler de una película, un par de pantuflas nuevas, cogía ese dinero en efectivo y lo metía en el tarro. Al principio no era mucho, $5 por aquí, una pequeña cantidad por allá. Pero con el tiempo fue creciendo silenciosamente, como suele ocurrir con la esperanza. Durante 3 años ahorré. Di de baja el cable. Dejé de comprar mi té favorito. Di clases particulares online para ganar dinero extra. Incluso cuando me dolían las articulaciones y me ardían los ojos, bajaba la calefacción por la noche y usaba calcetines dobles. Rechacé invitaciones a almorzar, diciéndoles a mis amigos que había tenido un mes difícil. No sabían que estaba gastando hasta el último centavo en ese bote. ¿Para qué? ¿Para un recuerdo? ¿Para un último momento hermoso en familia? Hawái no era solo un destino, era un símbolo. James y yo habíamos ido allí de luna de miel. Teníamos solo 24 años, apenas nos habíamos casado, estábamos en la ruina. Compartimos una sola maleta y compartimos sándwiches a la hora del almuerzo. Se quemó tanto con el sol al segundo día que se puso una sábana como capa. Durante el resto de la semana nos reímos más que nunca. Después de su muerte, me hice una promesa silenciosa: llevaría a la familia allí. Dejaría que los nietos vieran lo que él veía.
Que Nathan sintiera la arena que una vez pisó su padre. Tal vez nos reconectaría. Tal vez le recordaría de dónde venía, quién lo amó primero. Así que planeé. Investigué villas que pudieran albergarnos a los 9. Llamé a la agencia de viajes una docena de veces para preguntar sobre la disponibilidad de camas, necesidades dietéticas y acceso para sillas de ruedas para la madre de Tania. Encargué camisetas personalizadas con el nombre de todos y la frase Family is Forever 2023 impresa en la parte delantera. Elegí una casa frente al mar con una fogata. Me imaginé sentados alrededor, encendiendo velas. Uno a uno, cada uno diciendo una palabra para describir a James. Yo llevaba su foto, la de él riendo con la cabeza echada hacia atrás, con el sol en el pelo. Y la sostenía mientras todos decíamos algo bueno. Imaginaba silencio, luego lágrimas, luego risas. Pero sobre todo imaginé que me veían, que me agradecían, que me abrazaban. Nada de eso ocurrió porque, en algún momento, dejé de formar parte de la imagen. No me refiero solo a la metafórica. Me refiero literalmente. Lo noté poco a poco. Menos fotos de grupo. Cuando posaban en Acción de Gracias, Tania decía, hagamos una solo con los niños. Luego, hagamos una solo con nuestra familia. Y para cuando terminaron, no había tiempo para uno conmigo. En Navidad, todos llevaban suéteres iguales, rojos con árboles blancos. El mío era azul. Ni siquiera sabía que había un plan. Nathan lo ignoraba. Ay, no te van esas cosas, mamá. Pero sí. Simplemente no me invitaron. Tania se encargaba de los cumpleaños. Ella organizaba todo en casa de su madre. Me invitaron, pero me sentí como una invitada. Una vez le dijo a alguien que la mamá de Nathan también estaba aquí. Como si hubiera entrado sin invitación. Y siempre sonreía como si no quisiera hacer daño. Pero el daño no siempre viene con la voz alta. A veces viene con la exclusión, con la omisión. Con ser la que queda fuera de cada foto, de cada historia, de cada asiento en la mesa. Pero aún así, planeé, aguanté. Porque este viaje nos iba a volver a unir. Porque una vez todos estuvimos bajo ese cielo hawaiano con olas susurrando contra la orilla y niños chillando en la arena. Tal vez el amor bastaría para recordarles. Esa fue la historia que me conté. Ese fue el sueño que construí con sacrificios, pequeños y silenciosos. Hasta ese mensaje. Ese único mensaje que convirtió un sueño de 3 años en una despedida de 3 segundos. Ya hiciste tu parte al pagar. De repente, cada té que no tomaste, cada noche fría, cada hora de tutoría. Agotado. Entrecerrar los ojos ante la pantalla me pareció una tontería. No había estado construyendo un puente. Había estado construyendo un pedestal, uno que nunca planearon visitar. Pensé en las velas que había empacado, en el momento en que nos imaginé tomados de la mano junto al fuego. Pero la verdad me golpeó como una ola rompiendo contra una roca. No querían mis historias. No querían mis recuerdos. Solo querían mi dinero. Y ahora que lo tenían, querían que desapareciera. Esa noche fui al armario y deshice mi maleta. Puse la vela de lavanda en la mesa junto a la foto de James. Entonces me senté en silencio y me pregunté algo que ninguna madre debería tener que preguntarse jamás. ¿Cuándo me convertí en una carga para la familia que había construido? A la mañana siguiente del mensaje, me desperté más temprano de lo habitual. No porque tuviera que ir a algún sitio, sino porque no podía dormir. Seguía oyendo sus palabras en mi cabeza, ni siquiera su voz. Solo las palabras, frías, escritas a máquina, transmitidas a través de una pantalla. Ya has hecho tu parte al pagar. Recorrí la casa como un fantasma, doblando la misma manta 2 veces, enderezando los marcos de fotos que ya estaban rectos, limpiando la encimera de la cocina. Aunque estaba impecable, el silencio se me pegaba. Zumbido en las paredes. Más tarde,
Abrí mi correo electrónico para ver un recibo de la compra. Y fue entonces cuando lo vi. La familia definitiva de Hawái, enviada por la agencia de viajes. Hice clic sin pensar, un desglose completo de los horarios de los vuelos, los horarios de entrada a la villa, las excursiones, las reservas para cenar, la recogida de coches de alquiler, todo lo que me había costado tanto organizar. Me desplacé lentamente, buscando con la mirada la confirmación de lo que ya sospechaba pero que no quería afrontar. Eran 8, Nathan, Tania, sus 2 hijos, los padres de Tania, la hermana de Tania, el novio de la hermana de Tania. No eran míos. Ni mamá, ni Marilyn. Ni en ningún sitio. 8 billetes de avión. 8 pases de bienvenida. 8 huéspedes registrados en la villa. Yo no era uno de ellos. Miré la pantalla, con la mano sobre el ratón. Entonces hice zoom. Quizás hubo un error. Quizás estaba en el puesto número 9. Quizás me habían añadido por separado. Quizás. Pero no había otros archivos adjuntos, ni reservas adicionales, ni confirmación aparte. Solo comía. Me quedé allí sentado un buen rato. Luego cerré el portátil con cuidado, como si fuera a romperse si me movía demasiado rápido. Esa noche llamó Tania. No Nathan. Tania. Su voz era demasiado alegre. Estamos terminando, empacando, dijo. Espero que todo esté listo por tu parte. En cuanto al dinero. Creo que el pago final llega mañana, ¿no? No respondí enseguida. Entonces pregunté en voz baja, ¿necesitas que traiga algo? Una pausa, un silencio brusco e incómodo. Trae, repitió ella, oh, no, no. No necesitas traer nada. Empujé suavemente. Solo me preguntaba si debería empacar juegos para los niños o bocadillos para el vuelo. Sé que a veces se marean. Me interrumpió, todavía sonriendo, pero con voz firme. Bueno, Marilyn, ya lo tenemos todo bajo control. No tienes por qué preocuparte. De hecho, pensábamos que sería mejor que hicieras este viaje para descansar. Así que quédate en casa. Céntrate en ti. No lo dijo con malicia, pero la conclusión era definitiva. Lo habían planeado todo excluyéndome y ahora fingían que era por mi bien. Después de terminar la llamada, me quedé en la cocina, mirando por la ventana el bebedero para pájaros que James había instalado hacía 20 años. El agua estaba quieta. Ni una sola onda. Igual que yo. Ni enfadada, ni sorprendida, simplemente quieta. Fui al armario, bajé la pequeña caja fuerte ignífuga y la abrí. Dentro estaban los documentos que había guardado desde que abrí el fondo de viaje. La cuenta que creé, la cuenta que financié. La cuenta vinculada a cada reserva. Hojeé los formularios. Allí estaba, en negrita. Titular de la cuenta, Marilyn Rose Monroe. Usuarios autorizados, ninguno. Sin avalistas, sin titularidad compartida. Sin acceso alternativo. Me senté y abrí mi aplicación bancaria. Ahí estaba. Fondo de viaje, 21,763 pesos con 84 centavos. Tarjetas vinculadas activas. 6. Titular principal de facturación. Fue entonces cuando empecé a pensar en la facilidad con la que me habían borrado, en la confianza con la que habían gastado mi generosidad como si fuera su derecho y habían descartado mi presencia como si fuera una carga. Nunca debí irme. Solo necesitaban el dinero. Nunca habían sido nuestras vacaciones. Fue una transacción, y yo había sido el banco. Pero lo que pasa con los bancos es que pueden cerrar. No tomé ninguna decisión esa noche. En cambio, apagué el teléfono, me preparé una taza de té de menta y me senté a pensarlo. Me permití sentirlo plenamente, no solo el insulto, sino la claridad. No me olvidaron. Me omitieron. Y peor aún, asumieron que sería demasiado pasiva, demasiado mayor.
demasiado agradecido por las migajas como para darse cuenta. Pensaron que me quedaría en las sombras y sonreiría de todos modos. Olvidaron quién los crió. Cerré la aplicación y, por primera vez en meses, dormí toda la noche. No grité. No lloré. No llamé a nadie para anunciar lo que había descubierto. Nada de llamadas dramáticas, nada de acusaciones explosivas. Simplemente preparé té, me senté en la silla que James usaba para llamar al vigía y miré por la ventana mientras mi portátil parpadeaba despierto a mi lado. La casa seguía sin televisión ni radio, solo el viento golpeando el cristal y el zumbido ocasional del refrigerador. Y en ese silencio, algo dentro de mí se asentó. No como una calma, sino como una piedra. Ya no estaba confundido. Ya no esperaba una disculpa. Estaba planeando. Abrí la aplicación del banco y busqué la sección de fondos para viajes. Mi nombre seguía en la parte superior. Titular de la cuenta. Revisé las tarjetas vinculadas. 6 en total. Una para el resort, una para la compañía de alquiler de coches, una para la aerolínea, 3 para imprevistos. Comida, excursiones, entretenimiento. Todas configuradas para retirar fondos automáticamente de la misma fuente. Mis fondos. Hice clic en la pestaña de configuración. Ahí estaba. Bloqueo de transacción. Modo de congelación. Pasé el cursor sobre el interruptor. Una pequeña nota debajo decía: activa esta configuración para pausar todos los cargos salientes de esta cuenta. Las tarjetas vinculadas se desactivarán. No se pueden autorizar nuevos cargos sin la verificación del titular de la cuenta. Un clic. Era suficiente. Pero aún no lo hice. En cambio, abrí otra pestaña, la de mi calendario. Marqué el día de salida con un círculo rojo. Estaban programados para salir de LAX a las 10:45 am hora local. Si llegaban 2 horas antes para el check-in, quería que la congelación comenzara alrededor de las 8:15 am. Justo cuando hacían fila en la puerta, seguros de que ya habían pagado todo. Ese sería el momento en que las tarjetas dejarían de funcionar. Pero solo si les decía que no lo hicieran. Solo si guardaba silencio el tiempo suficiente. Aún así, no presioné el botón. Todavía no. Porque una vez que decides dejar de desempeñar el papel que te asignan, la buena madre, la abuela generosa, la que apoya con sonrisa y nunca pide nada a cambio, no hay vuelta atrás. Y quería estar segura. Así que les di una última oportunidad. Solo una. Le envié un mensaje a Nathan. Sencillo. Confía en mí. Avísame si necesitas ayuda con los niños, las maletas o la merienda antes del viaje. Puedo llevarle unas pulseras antimareos extra a Olivia. No hubo respuesta. Pasó 1 hora. 2. Vi que habían leído el mensaje. Nada. No, gracias. ¿Ningún acuse de recibo? No, te lo agradecemos. Simplemente nada. Entonces supe que no había ningún malentendido. No se trataba de falta de comunicación, olvidos ni de las preferencias de Tania. Se trataba de sentirse con derecho. Sobre la crueldad silenciosa de la gente que cree que el amor es una transacción de un solo sentido. Yo era la bóveda y ellos estaban cobrando. Pero ya no. Volví a la app del banco. Volví a mover el dedo. Entonces, sin dudarlo, hice clic. El icono se volvió azul. El mensaje se actualizó. Modo congelado activado. Todas las transacciones están pausadas. Se requiere autorización manual para reanudarlas. Listo. Me quedé mirando la pantalla un momento, dejándome llevar. No les enviaría ningún correo de confirmación, ninguna alerta, ninguna advertencia. Se enterarían como yo. No me habían invitado. De la forma más silenciosa e innegable posible. Me recosté en la silla,
Tomé un sorbo de té y exhalé. No era venganza. Era la realidad. Una realidad que ellos eligieron. Pero eso no significaba que tuviera que financiarlo. Durante las siguientes 48 horas, no dije nada. Cuando Tania publicó una foto de sombreros de playa iguales en redes sociales, no comenté. Cuando Nathan envió un mensaje al chat grupal familiar diciendo que estaban listos para despegar, no respondí. Y cuando mi nieta menor me envió una nota de voz diciendo, abuela, vamos a ver tortugas marinas, la guardé, la apreté contra mi corazón y dije en voz alta, lo siento, cariño, pero alguien tenía que enseñarles a tus padres el valor de los regalos. Luego volví a mi portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. Esta vez no era para ellas. Era para mí. Hice una lista titulada Quienes merecen ser vistos. En la parte superior, yo, Carol, Beverly, Louise, Frances, Nora, Denise. Cada una mujer como yo. Ignorada, subestimada, sobreutilizada. Y debajo de cada nombre, comencé a trazar un mapa de cómo podrían ser unas vacaciones. No por recompensa, sino por restauración. No por lástima, sino por poder. Porque si yo iba a ser quien llevara la chequera, decidiría quién merecía el viaje. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento susurraba como un secreto finalmente revelado. Tenían las maletas hechas. Tenían sus tarjetas de embarque impresas. Pensaban que lo único que les quedaba era el vuelo. Pero el vuelo funciona con algo más que combustible. Funciona con confianza, y no les quedaba ninguna conmigo. Salieron para el aeropuerto con maletas a juego, sombreros de paja y ese aire suave y petulante que la gente usa cuando cree que todo ha salido según lo planeado. Tania publicó una foto en Instagram desde el asiento trasero del Louvre, los niños sonriendo, Nathan haciendo el signo de la paz, y su propio pie de foto decía, al paraíso, familia. Solo la última parte, cortada como un cristal. La vi sentada a la mesa de mi cocina, tomando café de una taza desportillada que tenía desde antes de que naciera Nathan. La misma taza con la que una vez me preparó el desayuno en la cama cuando tenía 9 años. No me gustó lo que sentí, pero no aparté la mirada. Observé cómo se desarrollaba su historia, fotograma a fotograma. En el aeropuerto, al facturar en la puerta de embarque, el equipaje apilado, los niños saltando. La madre de Tania posó junto al cartel de la aerolínea como si fuera una alfombra roja. 8 sonrisas. No tengo asiento. Entonces llegó el mensaje. Nathan, oye, me aparece un error raro al facturar. ¿Puedes revisar la cuenta de viajes rápidamente? No respondí. Pasaron 5 minutos. Luego otro. Nathan, dicen que la tarjeta fue rechazada varias veces. ¿Ves algo? Seguí sin decir nada. Entonces empezaron las llamadas. Primero una cada 10 minutos, luego cada 5. Luego, una tras otra. Siguieron los mensajes de voz. Mamá, soy yo. Llámame rápido, por favor. Vale, no sé qué pasa, pero no podemos confirmar el alquiler. Dice que hay fondos no disponibles. ¿Puedes mirar, mamá, por favor? Los niños están muy nerviosos. Dime si le ha pasado algo a la cuenta. Mantuve el teléfono boca abajo. El reloj marcaba las 8:27 de la mañana y el vuelo estaba programado para las 10:45 de la noche. Me los imaginé de pie en el mostrador, escaneando y volviendo a escanear las tarjetas de plástico. Tania se ponía más nerviosa con cada pitido de negación. Sus padres hacían preguntas en voz baja y aguda. Nathan sudaba, intentando fingir que aún tenía el control. Entonces llegó un mensaje de voz con un tono diferente, bajo y urgente. Mamá, no sé qué hiciste, pero si esto es por el mensaje, podemos hablar, por favor. Ni una disculpa, ni una confesión, solo una oferta para hablar. Ahora que sus planes se habían desmoronado. Y seguía sin decir nada.
El complejo llamó después. No a mi teléfono, sino por correo electrónico. Solicitud de cancelación de reserva confirmada. Estimada señora Munro, hemos procesado la solicitud de cancelación de su reserva de villa debido a la congelación de la cuenta. Los cargos asociados se han revertido según su autorización como única titular de la cuenta. No se requiere ninguna otra acción. Esperamos darles la bienvenida en el futuro. Lo leí una vez, luego dos, y finalmente me permití un pequeño y amargo suspiro de alivio. No serían bienvenidos. Ni allí, ni ahora. Tal vez nunca. A las 10:40 de la mañana, Nathan volvió a enviar un mensaje. Estamos embarcando. Llámenme, por favor. Pero no lo hice. Despegaron sin un lugar donde aterrizar porque el dinero solo es una garantía cuando está respaldado por la confianza, y ellos habían roto la suya. Al mediodía, tenía más de 50 llamadas perdidas de Nathan, de Tanya, incluso de su madre. No escuché más mensajes de voz. Salí a caminar. El aire era cálido. Los pájaros cantaban. Un vecino me saludó y me preguntó si iba a algún lugar para las vacaciones de primavera. Sonreí y dije que todavía no, pero pronto. Cuando regresé, el teléfono por fin había dejado de sonar. En su lugar, había un nuevo Nathan. Mira, si esto fue por lo que dijimos, tal vez nos equivocamos, ¿de acuerdo? No lo sé. Las cosas se complicaron. Pero los niños están aquí. Están emocionados. Aún podemos arreglar esto. Por favor, solo desbloquea la cuenta. Prometo que lo hablaremos todo cuando volvamos. Me quedé mirando la pantalla. Querían las vacaciones y posponer la disculpa. Querían perdón sin confesión. Querían que financiara su alegría mientras ellos exiliaban la mía. Así que no desbloqueé la cuenta. No respondí al mensaje ni me expliqué, porque no les debía nada, porque a veces el silencio es la única respuesta lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. El reembolso llegó 2 días después de su vuelo. Llegó en pequeñas notificaciones, una por una. Primero el resort, luego la compañía de alquiler de autos, los impuestos y tasas de la aerolínea, los paquetes turísticos, el depósito del chef privado, los leys, el wow, la excursión de snorkel. Todo devuelto, todo revertido, todo mío. Otra vez. Mi cuenta de fondos para viajes, una vez vaciada por el amor, estaba llena de nuevo. Pero esta vez el amor no sería ciego. Esta vez, yo lo gastaría de otra manera. No por las apariencias, no por quienes me veían como una billetera arrugada. Esta vez, lo dedicaría a quienes sabían lo que valía la memoria, porque ellos también habían vivido vidas de generosidad sin ser vistos. Abrí mi cuaderno, el mismo que había usado para anotar las canciones favoritas de James, sus antiguas recetas de pesca y los nombres de cada nieto. Pasé a una página en blanco y escribí 3 palabras en la parte superior: las mujeres olvidadas. Debajo. Empecé a enumerar nombres. Carol, de la iglesia, una viuda cuyos hijos no la habían visitado en 5 años. Frances, que aún llevaba su anillo de bodas a pesar de que su esposo la había abandonado hacía 30 años. Beverly, que cuidaba a un hermano con demencia y dormía en una camilla junto a su cama de hospital. Nora, quien una vez me dijo que lo peor de la vejez no es el dolor, sino la invisibilidad. Lucille, mi vieja vecina, una bibliotecaria jubilada que nunca había visto el océano. White, que una vez me llevó a la clínica cuando me torcí el tobillo y nunca me dejó pagarle. Hice 6 llamadas. Todas las conversaciones eran iguales, saludos vacilantes, seguidos de un silencio atónito y luego de incredulidad. ¿A dónde quieres llevarme? A Hawái, cariño. 1 semana. Sin trampa. ¿Pero por qué yo? Porque alguien debería. Porque tú importas. Esta vez hice las reservas a mi nombre. Una villa, 6 mujeres, 7 días. Sin etiquetas,
sin hashtags, sin familia, solo pies de foto. Llamé a la agente de viajes y le di otros nombres. Pedí camas separadas y una mesa grande con espacio suficiente para que todos nos sentáramos juntos cada noche. Luego fui a la caja debajo de mi cama. Dentro estaba la foto de James que había planeado colocar a la cabecera de nuestra mesa familiar, su sonrisa aún fuerte, aún traviesa, aún mía. La amplié y la enmarqué, no en oro, sino en nogal suave, el tipo de madera que se oscurece y embellece con el tiempo. La envolví en plástico de burbujas y la metí con cuidado en mi maleta. Cuando llegamos a la villa, un lugar encaramado sobre el océano donde las palmeras se mecían como bailarinas lentas y el aire salado te besaba la piel. En un abrir y cerrar de ojos, entré por la puerta principal y puse esa foto en la mesa del comedor. Nadie lo cuestionó. Nadie me pidió que la apartara. Esa noche nos sentamos juntos bajo las luces colgantes, con el sonido de las olas susurrando a través de las puertas abiertas. Carol llevaba una bufanda colorida y no dejaba de rellenar el vino de todos. Beverly brindó por estar finalmente en un lugar donde no tuviera que limpiar después de que Frances llorara al ver la vista desde su ventana. No hablamos de quién nos olvidó. Hablamos de a quién recordábamos. No comparamos cicatrices. Nos mostramos mutuamente la fuerza que había debajo de ellas. Y James, mi James, lo observaba todo desde el centro de la mesa, con una sonrisa que nunca se apagaba. Cada noche encendíamos una vela junto a su foto. Cada mujer dijo algo que desearía que alguien le hubiera dicho a los 30. Te veo. Tienes derecho a descansar. No tienes que ganarte el amor. Tu historia importa. No eres una carga. Nunca fuiste invisible. La última noche caminamos por la orilla en silencio. Las estrellas estaban tan cerca que parecía que podías levantar la mano y guardar una en el bolsillo. El agua se enroscaba alrededor de nuestros tobillos. La luna plateaba cada arruga, curva y cicatriz. Miré a las mujeres a mi alrededor, mujeres que habían dado sin pedir, amado sin límites, soportado sin aplausos, y me di cuenta de algo. No solo las había llevado de vacaciones. Las había traído a casa. La una a la otra, a sí mismas. Al recordatorio de que los recuerdos, cuando se comparten con las personas adecuadas, se convierten en algo más que un destello en el tiempo, se convierten en un legado. El correo electrónico llegó 3 días después de su regreso. Acababa de regresar de un paseo matutino, con el océano aún susurrando en mis oídos. Mi maleta estaba a medio deshacer, con una piña a medio comer envuelta en la nevera y el aroma a plumería aún impregnado en mi ropa. Me senté en mi escritorio, abrí mi bandeja de entrada, y allí estaba. Solo quería despejar el ambiente de Nathan. Lo miré un buen rato antes de hacer clic. Hola mamá. Ya estamos de vuelta. No fue, bueno, exactamente lo que imaginábamos. Muchas cosas salieron mal, obviamente, y supongo que parte de eso fue culpa nuestra. No digo que todo se haya gestionado a la perfección. Quizás las cosas se podrían haber comunicado mejor. Por cierto, Tania te manda saludos. Estaba muy estresada y no pretendía excluirte de esa manera. Creo que quizás solo quería que el viaje se sintiera de cierta manera. Ya sabes cómo se le da la estructura. En fin, he estado pensando. Quizás no fuimos justos. Quizás la cagamos. Pero ya estamos en casa y estamos tratando de resolver muchas cosas. La verdad es que los niños están confundidos y estamos intentando protegerlos de demasiado drama. Dicho esto, estamos en un pequeño aprieto económico. Tuvimos que volver a reservar un montón de cosas a crédito, y ahora la situación se está agravando. Así que solo quería preguntarte, si puedes, ¿podrías considerar devolvernos el depósito original que hicimos para el viaje? O al menos una parte. Sé que probablemente te sientas dolido, pero seguimos siendo familia. Avísame. Nathan. Lo leí una vez, luego otra vez, y luego una tercera. Cada vez,
mis ojos volvían a una sola frase. Si puedes, ¿podrías considerar devolver el depósito original? Me recosté en la silla, dejando que el silencio se hiciera más denso en la sala. Querían el dinero. No solo una disculpa. Ni sanación, ni reconciliación. Querían un reembolso. Pensé en la palabra, depósito, como si hubieran invertido algo, como si hubieran contribuido a una visión colectiva. Pero no habían depositado nada más que una suposición. Suposición de que pagaría, de que guardaría silencio, de que me sentiría agradecida de ser incluida. Incluso en las afueras. Hice clic en la carpeta de elementos enviados y encontré la transacción original. Cada pago había salido de mi nombre, de mi cuenta, de mi sacrificio. No había habido un fondo compartido, ni una contribución avalada. Solo yo. Me pedían que les diera mi dinero para cubrir el coste de sus decisiones. Habría sido casi gracioso si no me resultara tan familiar. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Paga la cuenta y trágate el insulto, aguanta el dolor y entrega la bendición. Bórrate de la foto, pero aún así compra el marco. Cerré los ojos e imaginé la mesa del comedor en Hawái. 6 mujeres riendo, chocando copas, pasando pan, James sonriendo desde el centro, con su figura de nogal. Sin exigencias, sin expectativas. Solo presencia. Solo paz. Entonces pensé en el correo de Nathan, la ausencia de una disculpa real, la presencia de excusas, la conveniente inclusión del estrés de Tanya y la vaga sugerencia de que simplemente debería entender. Pero entender no significa rendirse, y el amor sin respeto no es amor en absoluto. Reabrí el correo, pasé el cursor sobre el botón de respuesta y lo cerré. No había nada que decir. Porque si necesitas explicar por qué no me reembolsas Vitrael. La persona que preguntaba nunca mereció una explicación, para empezar. Cerré la laptop y fui a la cocina. Me serví un vaso de té helado y miré por la ventana. Un pájaro voló bajo por el jardín, rozando la campanilla de viento que James había comprado en nuestro 35º aniversario. Cantó una nota tan leve como el recuerdo, y sonreí. Puede que no hubiera recibido una disculpa sincera, pero ya no la necesitaba. Porque tenía algo mejor. Tenía claridad y había conservado lo que era mío. Me senté en la playa, con los dedos de los pies hundidos en la arena cálida y clemente, observando cómo la marea subía como el aliento mismo. El cielo era de ese rosa que solo aparece en postales o recuerdos que juras haber olvidado. Detrás de mí, la villa resplandecía con las risas de las mujeres, no a carcajadas, no para presumir, sino con esa risa grave y profunda que viene de lo profundo, de un lugar sanador. Frances contaba la historia de aquella vez que tomó el autobús equivocado y terminó a 3 pueblos de distancia del ensayo de su boda. Carol intentaba enseñarle a Beverly a bailar el hula hula con una flor detrás de la oreja. Dottie cantaba una vieja canción de cuna en voz baja. Y Nora, la dulce Nora, se escribía una postal a sí misma, dirigida a la casa a la que, según dijo, nadie le había escrito en más de una década. Las observé y pensé, así es la familia cuando nadie intenta impresionarse. Solo presencia, solo alegría, solo permiso para ser. Me había llevado mucho tiempo comprender que el amor no se hace con volumen. Se trata de la constancia, de estar presente, de escuchar, de elegir a alguien, incluso cuando ya no es conveniente. Esa noche, después de cenar, nos reunimos en el patio. Saqué la vela, la banda, la última que había traído. 6 ya estaban encendidas, cada una por una mujer diferente, cada una con un recuerdo, un nombre, una despedida que nunca se les había permitido decir en voz alta. Ahora era mi turno. Puse la foto de James en el centro de la mesa. Las mujeres guardaron silencio. Sostuve la cerilla en la mano. Esto, dije en voz baja, se suponía que era para todas ellas, para mi familia, pero creo que tal vez siempre estuvo destinado para esto. Encendí la cerilla. La llama se encendió y luego se estabilizó.
Encendí la vela y vi cómo la cera comenzaba a derretirse, lenta y segura, como el tiempo mismo. Una de las mujeres, Beverly, se acercó y me tocó la mano. No pensé que volvería a sentir esto. Susurró paz. Gratitud. Como si yo importara. Me miró con lágrimas en los ojos, y no pensé que viniera de alguien como tú. ¿Alguien como yo?, pregunté sonriendo. Alguien que sabe, dijo, lo que es darlo todo y aún así ser abandonado. Fuera de la puerta, no respondí. Solo le apreté la mano un poco más fuerte. Después de que la vela se consumiera un rato, me levanté y caminé hasta la orilla de la playa. Las mujeres me siguieron, lentamente, descalzas, cada una con una concha, una cinta o un nombre escrito en el bolsillo. Formamos un círculo en la arena. Sin ceremonia, sin guión, solo silencio. Y entonces lo dije. No a ellas, ni siquiera a James, sino a la parte de mí que más necesitaba oírlo. Ya no estoy triste. Porque no lo estaba. Tampoco estaba enojada. No esperaba que Nathan llamara. No esperaba que Tanya se diera cuenta de lo que había hecho. Yo. No esperaba una reunión llena de lágrimas donde todos finalmente comprendieran cuánto había cargado. Había dejado de cargarlo. Y por primera vez en décadas, me sentí ligera. Pensé en ese correo electrónico, ese intento patético y calculado de convertir la disculpa en negociación. Pensé en los años que pasé intentando ser suficiente para quienes solo me veían cuando necesitaban algo. Y sonreí. No era la clase de sonrisa que se usa en reuniones familiares donde te dan un plato de papel y te dicen que te sientes a la mesa de los niños porque no hay. No hay más espacio. No. Esta era la clase de sonrisa que surge cuando te das cuenta de que nunca fuiste el problema. Solo estabas dando lo mejor de ti a quienes ya habían decidido que no era suficiente. Fue entonces cuando surgieron las palabras, silenciosas como el viento. La amabilidad genera derecho. Así que borré esa amabilidad. Y ahora no le debo nada a nadie. No por amargura. Porque por fin me había liberado de expectativas que solo me habían agotado. Libre del peso de una falsa pertenencia. Libre del ejercicio de la maternidad que requería un sacrificio constante sin que nadie me lo pidiera. ¿Y tú? Me quedé en la orilla y dejé que las olas me alcanzaran. Me rodearon los tobillos y tiraron de la arena como si me dijeran, suéltala. Así lo hice. Solté el sueño de una familia que me diera espacio. Solté la casa que ayudé a construir, pero en la que nunca fui bienvenida. Solté la búsqueda silenciosa e incesante de aprobación. Yo. Ya me la había ganado 1000 veces. Y lo que quedó fue esto. Un puñado de mujeres, una villa resplandeciente tras nosotras, la sonrisa de un esposo congelada en una foto y un corazón que ya no suplicaba ser visto. Me volví y las miré, mi familia elegida, y pensé que nunca me habían dejado atrás. Simplemente encontré a quienes seguían mi camino. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si alguna vez has entregado tu corazón a una familia que te olvidó, si alguna vez te han borrado y has tenido que volver a escribirte, entonces perteneces aquí, en la comunidad de este canal. Historias donde el silencio se convierte en fuerza y la memoria en poder. Contamos las historias que nadie más se atreve a contar. De madres descartadas, de mujeres que resistieron. De legados reconstruidos no con ruido, sino con verdad. Así que, si crees que la bondad no es debilidad, sino sabiduría que espera. Si crees que ser olvidado no es el final de tu historia, sino el comienzo de una mejor, suscríbete a nuestro canal hoy. Porque cuando una abuela habla, el mundo finalmente escucha.